Bienvenidos a un fascinante viaje al mundo de las mariposas, criaturas que nos asombran con su belleza y complejo ciclo de vida. Hoy exploraremos su biología, ecología, metamorfosis y las particularidades que las hacen únicas. Biología y ecología de las mariposas. Las mariposas diurnas, clasificadas científicamente en el orden Lepidoptera, son uno de los grupos de insectos más diversos y vistosos del planeta, fácilmente reconocibles por sus alas cubiertas de escamas coloreadas. Colombia, en particular, se destaca como el segundo país más rico del mundo en especies de mariposas diurnas, con alrededor de 3.949 especies reportadas, incluyendo 200 endémicas. Esta extraordinaria riqueza se debe a su ubicación geográfica privilegiada, su compleja topografía, la variedad de climas, suelos, fisiografía e historia geológica, que la convierten en una zona clave para el intercambio de especies entre Centro y Suramérica. Las mariposas diurnas son organismos heliófilos, lo que significa que les gusta tomar el sol para alcanzar una temperatura adecuada para volar. Se les puede encontrar desde la orilla del mar hasta las montañas más altas, habitando diversos ambientes como los doseles de los árboles, el sotobosque, praderas y espacios abiertos. Ciclo de vida de las mariposas. Observar y documentar el ciclo de vida de los lepidópteros, que incluyen tanto mariposas como polillas, es una actividad de gran valor científico y ambiental. Estos insectos son holometábolos, lo que significa que experimentan una metamorfosis completa que atraviesa 4 fases distintas: huevo, larva o oruga, pupa o crisálida y adulto. Comprender este proceso es fundamental para entender cómo evolucionan y se adaptan a su entorno. Metodología de observación y cuidado. El seguimiento del ciclo de vida de los lepidópteros requiere paciencia y una observación muy cuidadosa. Encontrar huevos y larvas en las plantas hospederas. Cada especie de mariposa o polilla tiene preferencias específicas por ciertas plantas para poner sus huevos y alimentar a sus larvas. Por ejemplo, ubicación de los huevos. Es importante revisar el envés de las hojas jóvenes y los zarcillos de las plantas, ya que algunas especies prefieren estas zonas para la oviposición. Comportamiento larval. Se debe observar si las larvas tienen un comportamiento solitario o gregario, ya que las gregarias suelen ser más visibles debido al daño que causan en grupo a la planta. Observación en el campo y hábitat. Realizar recorridos en áreas abiertas y soleadas, bordes de bosques, senderos, orillas de ríos y quebradas, y cultivos de plantas hospederas es ideal. Momentos de actividad. Las mariposas suelen tener mayor actividad en la mañana y al mediodía, entre las 8 de la mañana y las 2 de la tarde. Comportamiento adulto. Observar el cortejo, la cópula y la oviposición es crucial. El cortejo puede involucrar a varios machos por una hembra, con vuelos dinámicos. La cópula puede durar desde muy rápido hasta varias horas. La oviposición puede ocurrir en diversas partes de la planta o en una única estructura, con variaciones en la cantidad y el tiempo entre huevos. Metamorfosis completa o holometabolismo. El ciclo de vida de las mariposas es un proceso fascinante conocido como metamorfosis completa o holometabolismo. Se compone de 4 fases principales: el huevo, la larva, oruga, la pupa, crisálida y el adulto, imago. La duración total de este ciclo puede variar, pero en promedio suele ser de unos 30 días para especies como Eueides isabella, Dione juno y Agraulis vanillae, y hasta 30 días para Mechanitis menapis, aunque otras especies pueden tardar entre 38 y 71 días o incluso más. Huevo. La vida de la mariposa comienza cuando la hembra, después del apareamiento, deposita sus huevos. Generalmente son puestos sobre la superficie o el envés de las hojas, o en otras partes específicas de las plantas que servirán de alimento a las futuras orugas. El número de huevos varía significativamente entre especies, desde uno solo por vez hasta cientos. Los huevos pueden ser esféricos, ovalados o cilíndricos, y a menudo tienen caparazones duros, llamados corion, para protegerse de depredadores y condiciones ambientales adversas. Ejemplos de características de los huevos. Agraulis vanillae. La oviposición ocurre 24 horas después de la cópula, en zarcillos, hojas y a veces tallos, con un promedio de 3 huevos por postura. Danaus plexippus. Mariposa monarca. Las hembras depositan huevos, de 1 a 2 milímetros, exclusivamente en plantas de algodoncillo, asclepias. Su periodo embrionario es de 3 a 8 días. Mechanitis menapis menapis.
Sus huevos se encuentran en plantas del género Solanum. Cyproetes telenes, malachita verde. Las hembras depositan huevos individualmente en la parte inferior de hojas de Acanthaceae y Verbenaceae. Su periodo embrionario es de 5 a 10 días. Leptopovia aripa, mariposa blanca de la col, deposita una gran cantidad de huevos minúsculos amarillos en coles o lechugas. Eueides isabella, pone de 2 a 4 huevos por postura, principalmente en zarcillos y hojas de Passiflora edulis o Passiflora maliformis. Su periodo embrionario es de 4 días. Dione juno, se caracteriza por depositar un promedio de 74 huevos por postura, exclusivamente en el embés de hojas jóvenes de Passiflora edulis. Su periodo embrionario es de 6 días. Dysmorphia virgo, pone huevos individuales en el embés de hojas jóvenes o viejas de Inga pittieri, prefiriendo las hojas jóvenes y rojas si están disponibles. Larva, oruga. La etapa de larva, o oruga, es el periodo de nutrición y crecimiento más significativo. Las larvas tienen un cuerpo cilíndrico y segmentado, con 6 patas verdaderas y hasta 4 pares de pseudopatas, prolex. Están equipadas con mandíbulas robustas para desgarrar y masticar grandes cantidades de material vegetal. Las orugas pasan por múltiples mudas, llamadas instares, desprendiéndose de su exoesqueleto para crecer. La mayoría de las especies tienen 5 instares, aunque el número puede variar de 4 a 7. El último instar suele ser el de mayor duración. Comportamiento y defensas. Las orugas han desarrollado diversas estrategias para evitar depredadores. Camuflaje, se mimetizan con el entorno, ramitas, hojas. Mimetismo, imitan organismos peligrosos para disuadir depredadores. Toxicidad, almacenan sustancias tóxicas de sus plantas hospederas, las cuales pueden transferir a la etapa adulta. Comportamiento gregario, algunas orugas, como las de Dione juno o Morfo, se alimentan en grupo, lo que puede servir como defensa sincronizada. Myrmecofilia, especies de Lycaenidae y Rhiodinidae establecen relaciones mutualistas con hormigas. Glándulas especiales. Algunas, como las orugas de Papilionidae, tienen los meterios que emiten olores fuertes como disuasivo. Ejemplos de características larvales. Eueides isabella, larvas solitarias, con 5 instares y una duración promedio de 20.8 días en esta etapa. Dione juno, larvas gregarias en los primeros instares, con 5 instares y un promedio de 17 días. Agraulis vanillae, larvas solitarias, con 4 instares y un promedio de 17.5 días. Danaus plexippus, reconocibles por sus rayas negras y amarillas, aposematismo, pasan por 5 estadios de crecimiento. Mechanitis menapis, presenta 5 instares larvales, con cambios de color y desarrollo de tubérculos. Cyproetes telenes, orugas marrón oscuro con espinas y bandas blancas, principalmente nocturnas. La etapa larval es de 2 a 4 semanas. Dysmorphia virgo, pasa por 5 instares, con cambios en coloración y tamaño. Pupa, crisálida. La pupa es la tercera etapa del ciclo, un periodo de descanso aparente y profunda transformación interna. Dentro de la crisálida, la oruga se descompone y sus células se reorganizan drásticamente en discos imaginales, a partir de los cuales se forman las estructuras del adulto, alas, patas, antenas y sistemas internos. Formación y ubicación de la pupa. Las mariposas forman una crisálida, que suele ser lisa y alargada, ubicada en lugares elevados como la parte superior de hojas o ramas. A diferencia de las polillas, la mayoría de las pupas de mariposas no están cubiertas por hilos de seda. Las polillas, en cambio, forman un capullo de seda o materiales del entorno, que son más robustos y menos uniformes. Duración. La duración de esta etapa varía enormemente según la especie y las condiciones ambientales, desde unos pocos días hasta meses, en casos de diapausa. Suele ser el estadio con mayor duración dentro del ciclo de vida. Ejemplos de pupas. Eueides isabella, promedio de 7.2 días. Pupa blanca con espiráculos pronunciados. Dione juno, promedio de 6.7 días. Pupa de color café oscuro y forma de S. Agraulis vanillae, promedio de 7 días. Pupa de color café que mantiene las líneas naranjas del estadio larval. Danaus plexippus, crisálida de tonos verdosos y dorados que cuelga de sustratos. Morfo,
crisálida verde brillante, alargada y puntiaguda, que simula hojas jóvenes y cuelga de ramas. Cyproeta estelennis, pupa verde o con duración de 1 a 3 semanas. Adulto, imago. La mariposa adulta, o imago, es el estadio final del ciclo de vida. Al igual que otros insectos, su cuerpo está dividido en 3 partes principales: cabeza, tórax y abdomen. Cabeza, generalmente pequeña, cubierta de escamas. Posee un par de antenas largas y delgadas que terminan en forma de masa, cruciales para el equilibrio, detección de movimiento y percepción sensorial, olfativa y del gusto. Los ojos compuestos, formados por miles de omatidios, les permiten detectar movimientos y luz, proporcionando una visión en mosaico. El aparato bucal es una probóscide o espiritrompa, un tubo hueco que se enrolla en reposo y se estira para la alimentación de néctar, frutas o sales minerales. Tórax es la región central y la caja de poder, fuertemente endurecida por quitina. Alberga músculos y articulaciones para el movimiento y el vuelo. De cada segmento emergen un par de patas, fundamentales para la percepción sensorial, especialmente química. En la familia Nymphalidae, el primer par de patas está atrofiado o reducido, dando la apariencia de que solo tienen 4 patas, pero este par reducido tiene una gran cantidad de escamas y sencillas que ayudan a percibir olores y sabores. Las alas, la característica más sobresaliente, están compuestas por una película delgada de quitina y una red de venas. Las escamas que cubren las alas otorgan el color, los patrones y la dureza. En los machos, pueden tener estructuras especializadas como androconios para atraer parejas. Abdomen es la parte más suave del cuerpo, alojando órganos vitales como el sistema reproductivo y gran parte de los sistemas respiratorio y digestivo. Contiene espiráculos respiratorios y el sistema digestivo para extraer nutrientes. El sistema reproductivo es complejo, con órganos externos que ayudan a cada especie a identificar a su pareja. Algunos machos pueden presentar mechones androconiales retráctiles en la punta del abdomen para difundir feromonas. Género de las mariposas. Para identificar el género en mariposas, es fundamental observar las diferencias morfológicas y conductuales entre sexos, un fenómeno conocido como dimorfismo sexual. Coloración y patrones de las alas. El brillo, la tonalidad, el color y el tamaño de las alas pueden variar entre sexos. En el género morfo, los machos suelen tener alas más brillantes que las hembras, una adaptación relacionada con el cortejo. Las hembras, en cambio, tienen colores menos llamativos, lo que las hace menos vulnerables al depositar los huevos. Las hembras de Agraulis vanillae son más grandes y tienen las alas más oscuras que los machos. En la subfamilia Apaturinae, incluyendo el género Doxocopa, los machos exhiben colores brillantes y reflectantes, púrpuras, azules o verdes, mientras que las hembras tienen una coloración más sombría. La especie Parides childrenae también muestra diferencias bien marcadas entre hembra y macho en su coloración. Estructuras masculinas especializadas, androconios. Los androconios son estructuras exclusivas de los machos de algunas mariposas y polillas. Son parches de setas o pelos que producen y dispersan feromonas, sustancias químicas que atraen a las hembras durante el cortejo. Pueden encontrarse en las alas, anteriores o posteriores, de machos en subfamilias como Brasolinae, Heliconinae, Morpinae, Pieridae y Satyrinae. Por ejemplo, en el género Parides, los machos de Parides eritalion presentan pliegues androconiales en las alas posteriores. Los machos de Jantecla pueden tener parches androconiales negros o iridiscentes en el ala anterior. Pueden formar borlas de pelos en la base de las alas anteriores en algunas especies de Brasolinae, Charaxinae, Morpinae y Satyrinae. También pueden presentarse como mechones retráctiles en la punta del abdomen, como en algunos machos de la subfamilia Danainae, EJ Licorea cleobaea. Los machos de Brasolinae también poseen mechones androconiales en los lados del abdomen. Los machos del grupo de las monarcas, subfamilia Danainae, suelen presentar parches androconiales negros en sus alas posteriores, que liberan feromonas. Un ejemplo es Mechanitis pollinia, que despliega sus alas con estas escamas para liberar feromonas antes del apareamiento. Morfología de las patas. La familia Nymphalidae es un ejemplo notable. Sus machos poseen solo 4 patas funcionales para caminar, ya que el primer par de patas está atrofiado o reducido y se usa como quimiorreceptor.
Esta es una característica distintiva para identificar a los machos de esta vasta familia. En el género Doxocopa, subfamilia Apaturinae, los machos tienen las patas anteriores de color verde. Morfología de las antenas. Las mariposas diurnas generalmente tienen antenas con una puntica gruesa, masuda, a diferencia de las polillas cuyas antenas pueden ser de distintas formas, algunas como peinillitas. En la familia Hesperidae, las antenas terminan en un apículo, que es un gancho pequeño. Aunque no es un dimorfismo sexual directo, las antenas plumosas son un rasgo distintivo de los machos en la familia Saturniidae, EJ Automeris curvilinea, usadas para detectar feromonas. En ocasiones, la identificación a nivel de género o especie puede ser tan compleja que los patrones de coloración sean idénticos, requiriendo un estudio morfológico detallado de las estructuras genitales para una identificación correcta. Características distintivas del macho. En resumen, las características distintivas del macho incluyen parches androconiales negros en las alas posteriores, comunes en el grupo de las monarcas, subfamilia Danainae. Mechones androconiales retráctiles en la punta del abdomen, para difundir feromonas y atraer a las hembras. Colores predominantes como el naranja, amarillo o marrón. En la familia Nymphalidae, los machos poseen solo 4 patas para caminar, con el primer par atrofiado y transformado en cepillos. Parámetros de sistematización del ciclo de vida de mariposas. La duración promedio de los ciclos de vida de las especies estudiadas en Passiflora es cercana a los 30 días. El estadio con mayor duración suele ser el de pupa, mientras que la etapa larval, que incluye todos sus instares, promedia entre 17 y 20 días. A continuación, se presenta una tabla comparativa de los tiempos estimados para algunas especies. Eueides isabella. Huevo, promedio de 4 días. Larva, promedio de 20.8 días, 5 instares. Pupa, promedio de 7.2 días. Longevidad del adulto, madurez sexual entre 2 y 5 días después de la emergencia. Dione Juno. Huevo, promedio de 6 días. Larva, promedio de 17 días, 5 instares. Pupa, promedio de 6.7 días. Longevidad del adulto, madurez sexual entre 3 y 4 días después de la emergencia. Agraulis vanillae. Huevo, promedio de 6 días. Larva, promedio de 17.5 días, 4 instares. Pupa, promedio de 7 días. Longevidad del adulto, madurez sexual entre 5 y 10 días después de la emergencia. Danaus plexippus, mariposa monarca. Huevo, 3 a 8 días. Larva, pasa por 5 instares de crecimiento, duración no especificada. Longevidad del adulto, 2 semanas hasta 9 meses, si forma parte de una generación migratoria. Cyproeta estelenes, malachita. Huevo, 5 a 10 días. Larva, 2 a 4 semanas. Pupa, 1 a 3 semanas. Longevidad del adulto. Los adultos son activos en la mañana y el atardecer. La anatomía y el ciclo de vida de las mariposas son un testimonio de su evolución y adaptación, permitiéndoles cumplir roles cruciales en los ecosistemas, como la polinización. Son verdaderas ingenieras naturales, donde cada parte de su diseño es fundamental para su supervivencia y para la continuidad de su especie y su entorno. Al proteger a las mariposas, contribuimos a la conservación de la biodiversidad y la resiliencia de los ecosistemas globales. Conclusiones. Aquí tienes 3 conclusiones significativas extraídas del documento. Conclusión 1. La profunda diversidad de mariposas en Colombia y su rol como indicadores ecológicos resalta la importancia de comprender su ciclo de vida para la conservación. El documento subraya que Colombia es el segundo país más rico del mundo en especies de mariposas diurnas, con aproximadamente 3.949 especies reportadas, incluyendo 200 endémicas, lo que se atribuye a su ubicación geográfica privilegiada, topografía compleja y variedad de climas. Además, se enfatiza que la observación y documentación del ciclo de vida de los lepidópteros es de gran valor científico y ambiental, ya que las mariposas son indicadores cruciales de la salud de los ecosistemas, reflejando el buen estado de la vegetación y la red trófica. Proteger a las mariposas contribuye a la conservación de la biodiversidad y la resiliencia de los ecosistemas globales.
Conclusión 2. El ciclo de vida de las mariposas es un proceso de metamorfosis completa, holometabolismo, que involucra 4 fases distintas y bien definidas, cada una con características morfológicas y comportamentales únicas. Este proceso se compone de las etapas de huevo, larva, oruga, pupa, crisálida y adulto, imago. El documento detalla extensivamente cada fase, desde la cuidadosa elección de la planta hospedera por la hembra para la oviposición y la vulnerabilidad de los huevos, pasando por el crecimiento y las múltiples mudas, instares, de la larva y sus diversas estrategias de defensa contra depredadores, camuflaje, toxicidad, gregarismo, la profunda reorganización celular interna que ocurre durante la pupa, hasta la compleja anatomía del adulto, con su espiritrompa para alimentación y alas con escamas, que otorgan color y patrones. La duración de estas etapas varía considerablemente entre especies, como se observa en la tabla comparativa de tiempos estimados. Conclusión 3. La identificación del género en mariposas se basa en un dimorfismo sexual evidente, manifestado a través de diferencias en coloración, patrones alares y la presencia de estructuras especializadas exclusivas de los machos, como los androconios. El documento destaca que las diferencias morfológicas y conductuales entre machos y hembras son clave para la identificación. Estas incluyen el brillo y la tonalidad de las alas, EJ, machos de morfo más brillantes o machos de Apaturinae con colores vistosos, la existencia de androconios, parches de setas o mechones de pelos que producen y dispersan feromonas para atraer a las hembras, ubicados en las alas o en la punta del abdomen de los machos, y la morfología de las patas, EJ. Los machos de la familia Nymphalidae poseen solo 4 patas funcionales para caminar, utilizando el primer par como quimioreceptor. En casos complejos donde los patrones de coloración son idénticos, puede requerirse un estudio morfológico detallado de las estructuras genitales para una identificación precisa.